Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este histórico Salón Azul, donde convocados por el senador nacional doctor Dalmacio Mira, participaremos del acto conmemorativo Homenaje al fraile catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, con motivo de cumplirse 191 años del natalicio del venerable Fray Mamerto Esquiú. En este encuentro se descubrirá una placa que denominará con su nombre a la galería principal del recinto de esta Cámara de Senadores de la Nación. Preside este encuentro el senador nacional por la provincia de Catamarca, doctor Dalmacio Mira. Lo acompañan en el estrado Fray Jorge Bender, guardián del convento de San Francisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Mario Vera, profesor de Historia, ex integrante de la Comisión Pro Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Queremos agradecer la presencia y acompañamiento en este acto del senador por el Departamento Capital de la provincia de Catamarca, Jorge Moreno, el diputado provincial Ramón Horacio Sierralta, el diputado provincial Sergio Saracho y el parlamentario del Mercosur, Alejandro Carlén. También destacamos que nos acompañe en esta presentación Fray Diego Moría, vicario del convento de San Francisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fray Gonzalo Cerviño, párroco de la iglesia San Antonio de Padua, la señora Rosa Antonia Esteves de Parra, en representación del padre Mario Fuensalida, uno de los motivadores de la causa Esquiú, la señora Susana Maltese, artista plástica, autora de las esculturas de Fray Mamerto Esquiú, que posteriormente se entregarán a las escuelas que nos acompañan. La señora Kelly Acuña, vicepresidenta de la Asociación de Cultura y Beneficencia Esquiú, y a los integrantes de esta entidad que la acompañan. La señora María Virginia Ruiz de Lutero, presidenta del Círculo de Damas Catamarqueñas de la Confederación Nacional de Beneficencia. Le damos también la bienvenida a la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca, el Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú, perteneciente al Centro Educativo Cultural Diocesano Virgen del Valle de la provincia de Catamarca, la Escuela número 13 Fray Mamerto Esquiú del barrio de Barracas, el Colegio Esquiú del barrio de Belgrano, el Centro Educativo Franciscano del Instituto San Francisco del barrio de Montserrat, el Instituto Fray Mamerto Esquiú de la localidad de Quilmes, la Escuela Primaria para Adultos número 705 Fray Mamerto Esquiú de la localidad de Wilde. Invitados especiales, señoras y señores. El venerable franciscano catamarqueño, en proceso de beatificación, desde muy joven desarrolló por su talento, humildad y patriotismo un sentido descollante. Pronunció una famosa alocución en la Catedral de Catamarca a raíz de la jura de la Constitución Nacional en 1853, lo que motivó que fuese llamado oficialmente el orador de la Constitución. Por entonces contaba con solo 27 años de edad. Su legado nos acompaña hasta hoy, trascendiendo coyunturas y permaneciendo actuales a través del tiempo. Sus valores son aprendidos por miles de niños y jóvenes a lo largo del país, y hoy algunos de ellos nos acompañan. Es este legado el que llevó al Senado de la Nación, por iniciativa del senador nacional doctor Dalmacio Mira, mediante el proyecto de ley 16/97, a fines de nombrar con su figura a la primera galería del recinto de la Cámara Alta, placa que hoy descubriremos. A continuación, vamos a compartir en imágenes una breve reseña de su vida y de su legado. Mamerto nació en Piedra Blanca, Catamarca. Desde muy pequeño vistió el hábito de San Francisco todos los días. Soy tal vez el único mortal que no ha llevado sobre sus carnes otra vestimenta que el hábito de San Francisco. Avanzando el tiempo, inició sus estudios en teología y derecho canónico. Llegó a ser obispo de Córdoba. Todas las mañanas celebraba misa.
Un día en la capilla de la cárcel, otro en el asilo de mendigos, otro en el hospital. Su caridad llevaba siempre una palabra de amor. En el 2014, el pueblo catamarqueño y la Comisión Pro Beatificación Fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca iniciaron una campaña de firmas solicitando la canonización de este siervo venerable. Miles de peticiones fueron entregadas al Papa Francisco. El estado actual de la causa de beatificación se encuentra a la espera de la certificación de un milagro, lo cual posibilitará finalmente la canonización de este fraile franciscano que entregó su vida a Dios y a los corazones más humildes y desolados. Fray Mamerto Esquiú es el patrono de esta escuela de Barracas. La escuela toma de él valores muy importantes. Aprendimos a través de su vida y ejemplo la importancia de la existencia de que nos garantice nuestros derechos como ciudadanos. Que todos podamos nacer y crecer en libertad. A comprender y a respetar a los demás, a ayudar y a permitir que nos ayuden. Ayudar a comprenderme a mí mismo, a comprender mis actitudes, a comprender a los demás, a comprender que el estudio realmente importa. Los valores, valorar el respeto. Para respetarnos unos a otros, aunque tengamos diferentes opiniones, para convivir en paz. Fray Mamerto Esquiú fue también el orador de la Constitución Nacional. El 9 de julio de 1853 y ante las autoridades de toda la provincia pronunció su célebre discurso. Todo un trabajo de sociología cristiana y hasta de historia política. El famoso sermón fue publicado por disposición de las autoridades de la nación, dándole renombre al notable orador catamarqueño. Las legislaturas nombradas por el pueblo deberán ser el contrapeso de las tendencias al absolutismo del Poder Ejecutivo. Ellas deben ser el santuario de la ley, el amparo del oprimido, y en ellas se debe cifrar principalmente toda la libertad, las garantías y las ventajas del gobierno republicano. Para dar inicio a este panel homenaje, invitamos a hacer uso de la palabra, en primer lugar, a Mario Vera, profesor de Historia, ex integrante de la Comisión Pro Beatificación de Fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca, constante promotor de su causa. Profesor Vera, lo escuchamos. Buenos días para todos, autoridades legislativas, franciscanos, invitados especiales, alumnos, público en general. Venimos desde la tierra de nuestra morena Virgen del Valle y del líder federal Felipe Varela, orgullosos este día para contarles sobre la fructífera vida, la valiosa vida del más grande de los catamarqueños. Fray Mamerto Esquiú ha sido un hombre muy importante durante el siglo XIX, pero hoy, a principios del siglo XXI, es una figura imprescindible para todos los argentinos. Este orador destacado, este sacerdote ejemplar, evangelizador, misionero, obispo, fue también periodista, también fue un docente destacado y también, por pedido de su pueblo, incursionó en la vida política. Este patriota de corazón, este trabajador incansable, este hombre comprometido con las necesidades de su tiempo, nos deja valiosas enseñanzas. La vida de Fray Mamerto Esquiú transcurre desde 1826 hasta 1883. Y durante esos años se producen en la provincia de Catamarca, como en todo el país, profundas convulsiones sociales y políticas. La vida de Esquiú transcurre mayoritariamente en una época de guerra civil. Lamentablemente, esta guerra civil entre hermanos, entre unitarios y federales que con proyectos antagónicos buscaban
la forma de imponer su proyecto para organizar a aquel naciente país. Y esa guerra fratricida, esa guerra entre hermanos que ha ensombrecido todo el siglo XIX de nuestra patria, va a calar muy hondo en el niño Mamerto. Porque él nació hace 191 años allá en la callecita, lo que hoy conocemos como el Camino Real de Piedra Blanca, del viejo departamento Piedra Blanca, departamento que hoy lleva su nombre, y por ahí, por ese Camino Real, que era el principal centro de comunicación y de transporte de la época colonial y también de la época independiente, por ese camino bajaban las tropas de tucumanos y santiagueños que iban a invadir la provincia de Catamarca e imponer sus gobiernos. Por ahí, por ese camino, también pasaban las tropas catamarqueñas y riojanas que salían a defender la ciudad de San Fernando del Valle. Como ustedes se imaginarán, un ejército en marcha necesita alimentos, necesita caballos, necesita vaca, lechones, monedas, armas, pólvoras. Y hasta el padre de Esquiú, don Santiago Esquiú, de condición de humilde labrador, muchas veces tuvo que dar lo poco que tenía en aquellas contribuciones forzosas de aquellos ejércitos. Entonces Mamerto vio desde niño lo que causaba la guerra civil. Pero eso no era todo, porque aún le faltaba ver las confiscaciones, los degüellos, los fusilamientos que vinieron más adelante. Esquiú, siendo adolescente, tenía 15 años y ya estudiaba en el histórico convento franciscano de Catamarca y estaba con sus compañeros en la plaza principal. Y en los primeros días de noviembre de 1841, él ve salir de la esquina de la plaza de la cárcel a un verdugo unitario que en su mano derecha llevaba la cabeza cortada y sangriante del gobernador federal José Cubas. Ese verdugo se sentó en la acequia que pasaba por frente a la plaza, con un jabón blanco la lavó y la peinó y la puso en una pica para escarmiento popular. Entonces imagínense en este niño, en este joven, que ha vivido en carne propia los desastres de la guerra civil, años después, cuando él fue designado, aquel 9 de julio de 1853, cuando se debía jurar la Constitución Nacional en la provincia de Catamarca, él recuerda, al principio de su discurso, él recuerda todo ese horror, todo ese dolor que ha causado la guerra en los argentinos. Pero después su sermón se dedica a exhortar a los argentinos a lograr la paz y la unidad. Ese sermón se va a reproducir, va a llegar a la ciudad de Paraná, por entonces capital de la Confederación Argentina, se va a imprimir y de esa manera va a llegar a todos los rincones del país. Y si bien las palabras de Esquiú no van a poner fin a la guerra civil, pero sí, ese discurso, sus palabras, su fogosa oratoria va a ser un bálsamo pacificador para acercar esas partes enfrentadas y para atenuar aquella guerra fratricida. Y allí tenemos la primera enseñanza de Esquiú. Hoy también, ¿cuántas personas, comunicadores sociales, los que tienen acceso a los micrófonos, a las cámaras de televisión, cuántas veces no se dedican ellos diariamente a echar más leña al fuego para dividirnos aún más a los argentinos ahora a principios del siglo XXI? Esquiú, con ese discurso, después en su actuación política, después como periodista, en Catamarca como también allá en Sucre, en Bolivia, jamás ha usado el púlpito, jamás ha usado su pluma, jamás ha usado su don de la elocuencia para dividir a los argentinos. Al contrario, toda su vida se resume, su vida pública se resume en la tarea de bregar por la unión y la felicidad de los argentinos. Esquiú también va a ser el hombre que nos va a exhortar a respetar la ley, a vivir dentro de lo que enmarca la Constitución. Esquiú es el hombre que aquel también 9 de julio de 1853 dijo de que debe hacerse carne en la conciencia de todos los argentinos de que la única libertad es la que existe dentro de la ley. Piensen ustedes también ese hermoso legado, este hermoso mensaje. Si hoy los argentinos respetáramos la ley,
Esquiú es un ejemplo de superación, porque él nació allá hace 191 años en un hogar pobre, nació enfermo, un montón de condiciones adversas, siendo niño ya perdió a su madre, al poco tiempo pierde a su padre, pero este joven que tenía grandes deseos de superación, este joven que tenía una gran confianza en sí mismo y una gran confianza en Dios, va a lograr superar esos problemas y convertirse en una figura destacada de Catamarca y del país, y también valorados en toda América Latina y en Tierra Santa, por donde recorrió también. Y allí tenemos otro mensaje de Esquiú, especialmente para nuestros jóvenes que hoy se sienten solitarios, abatidos en este mundo que los bombardea con estímulos nocivos. Y allí tenemos el ejemplo de Esquiú que a través del estudio, a través del trabajo constante, se puede superar cualquier dificultad y convertirse en una figura o en un hombre y una mujer útil a la patria. Esquiú también fue un hombre comprometido con las necesidades de su tiempo. No fue solamente un sacerdote que se dedicó a pulir sus virtudes enclaustrado en el convento. Fue un hombre que conocía las necesidades de sus paisanos, de su gente. Qué mejor que ahora conocer las reales necesidades de nuestro pueblo. Esquiú es el hombre que ha dado sobradas muestras de humildad, ya siendo obispo de Córdoba, cuando viajaba en tren, porque en ese momento ya el tren había extendido sus vías férreas por todos los rincones, toda la geografía patria, viajar en segunda clase, porque él decía que no podía gastar ese dinero que era de los pobres en sus privilegios personales. Ese es Esquiú. Un hombre que fue muy importante en el siglo XIX, pero repito que hoy es necesario. Entonces, yo los invito que conozcamos su vida, que leamos sus sermones, que conozcamos sus enseñanzas, pero obviamente las imitemos. Y no tengan dudas de que esa Argentina que todos anhelamos, que todos soñamos, la podemos empezar a construir entre todos. Este patriota de corazón, este hombre que consagró su vida al servicio de Dios y de la patria, y que los catamarqueños nos sentimos orgullosos, como también nos sentimos orgullosos de nuestro general Felipe Varela, un hombre que en el siglo XIX soñaba por construir una Argentina verdaderamente federal. Y hoy también los provincianos, y aprovecho esta ocasión de estar presente en el Congreso Nacional, que es el símbolo de la Argentina federal, para decirle que también a principios del siglo XXI, ¿por qué tiene vigencia la prédica de Felipe Varela? Porque aún hoy los provincianos también nos sentimos que a veces Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y aún hoy hay argentinos llenos de privilegios y otros argentinos con hambre de dignidad. Y por eso luchaba Felipe Varela, que fue contemporáneo de Fray Mamerto Esquiú y que se conocieron. Porque sí se conocieron Fray Mamerto Esquiú y Felipe Varela. Como provinciano, como catamarqueño, me siento orgulloso que el nombre de Fray Mamerto Esquiú esté en estas galerías, donde tiene tanto simbolismo para nuestra patria. Y en forma personal agradezco a nuestro senador nacional Dalmacio Mera por permitirme este día hablar sobre Fray Mamerto Esquiú. Hace más de 2 décadas que trabajo por difundir la obra y la importancia de Fray Mamerto Esquiú. Entonces me siento congratulado, me siento exultante, porque he logrado mi objetivo, que es poner a Esquiú en la conciencia y en los corazones de todos los argentinos. Muchas gracias. Luego de la palabra del profesor Mario Vera, invitamos a hacer lo propio a Fray Jorge Bender, guardián del convento de San Francisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, sin grandes introducciones, quisiera empezar con una estrofa de Martín Fierro, porque pensando un poco en hablar de este hombre ante algunas personas que son de Catamarca y que conocen seguramente bastante a Fray Mamerto, tengo un poco de temor, ¿no? Dice así la estrofa de Martín Fierro: vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo quisiera, ya me sacó un poco de palabra el historiador, ¿no? Pero quisiera tomar algunos elementos de este hermano, ¿no? Compartir palabras de un hermano franciscano. Yo soy franciscano, este hombre vivió bastante tiempo antes que yo, pero bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué nos enseñó? Esas son las preguntas que yo me hacía. Como se decía, su origen es catamarqueño, nace en un día como hoy, hace 191 años, en un pequeño pueblito que es Tierra Blanca, de Catamarca, ¿no? En una familia normal, porque a veces cuando uno piensa en estos grandes hombres, una familia totalmente normal, con un papá, una mamá, Santiago, María, tuvo varios hermanos. Pero esto es importante porque el origen de una persona nos marca. A todos nos marcó nuestro origen. Yo procedo de una familia de 11 hermanos, uno adoptado 12. Eso me marcó, lógicamente, ¿no? Somos lo que somos por tener un origen, un espacio, una tierra, una historia, una familia. Y es bueno tener también memoria agradecida de eso, como lo tuvo también Mamerto de su propia experiencia personal. Como era costumbre en aquella época, lo bautizaron a los pocos días de nacer. Y lo hizo un hermano franciscano llamado Francisco Cortés. Y es interesante porque este fraile, cuando lo bautiza, hace una especie de profecía. Este niño que estamos bautizando va a ser obispo. La providencia después hizo que esa predicción se cumpliera, ¿no?, en la vida de este fraile. Siendo muy pequeño, se enfermó y esa situación de gravedad fue una ocasión muy interesante. Los papás hicieron una promesa: si se curaba, le iban a poner un hábito como este que tenemos nosotros, franciscano. De hecho, la providencia de Dios quiso que se recuperara y cumplen lógicamente con la promesa. Fíjense que a veces una situación de dificultad, de crisis, de enfermedad, se convierte en una ocasión, en una oportunidad. Y digo esto porque a partir de esta experiencia, este pequeño quedó fascinado de San Francisco, porque llevó su hábito, pero porque fue conociendo seguramente la experiencia de Francisco. Una enfermedad fue ocasión, oportunidad, una crisis es una oportunidad a veces para cosas buenas, cosas positivas, sobre todo cuando se viven y se pueden redimensionar, resignificar. Cuando tenía 10 años murió su mamá, ¿no? Esto es también marcador de su experiencia. La muerte de una madre tan joven, lógicamente, marca, ¿no? Y allí ingresa al convento, muy pequeño. Parece ser que la vida en el convento con los hermanos le ayudó a digerir ese difícil trago de la muerte de la mamá. Tanto es así que, según cuentan, escribió una carta a su hermana para alentarla, para ayudarla a superar también ese momento. Fue ordenado sacerdote muy joven, 22, 23 años. Eso significa que estudió mucho en poco tiempo. Se ve que era muy dedicado, ¿no? Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Mamerto Esquiú fue un gran hombre
un gran cristiano, un gran franciscano y un gran patriota. Todo eso juntos, esos elementos juntados en una persona. Qué lindo, ¿no? Cuando logramos tener esa autenticidad, esa unicidad, porque a veces vivimos separados, ¿no? Yo soy fraile acá y después vivo otra cosa. Cuando logramos una persona auténtica, justamente de ahí viene la palabra sincera, ¿no? Sinhechera. Una persona auténtica es como una imagen esculpida en el mármol que no necesita ser corregida con cera, sinhechera, de ahí viene la palabra, porque es auténtica, de una sola pieza. Bueno, esto podemos decir de este gran hombre. Y todo eso junto fue un santo como estudiante, un santo como ciudadano, un santo como obispo. Y los santos no son extraterrestres que vienen de como un aerolito, ¿no? Sino que nacen, crecen en una familia, en una comunidad, en una cultura, en un pueblo. Solo los hombres que aman pasan a la historia. Son los pequeños gigantes de la historia. Esos son los santos. Si bien todavía estamos esperando algunos pasos más para declararlo santo a este hombre, yo creo que tiene méritos para hacerlo realmente, ¿no? Acá en Argentina muchas veces se ha reducido a este fraile al aspecto político, como un gestor de las necesidades de su tiempo, que lo supo hacer y que era necesario hacerlo, es verdad. En una patria naciente, él supo también brindar parte de su vida como pastor al cuidado de la cuestión política. Pero no perdió nunca de vista y siempre insistió en que era pastor, que era su misión el ser pastor de todos, porque todos somos hijos de Dios. Fray Mamerto debe ser para todos un ejemplo de vida a seguir por sus actitudes, en su escala de valores, en su modo de dirigirse a los demás, en su modo de ser discípulo de Jesús. Hay un historiador que se llama Roberto Villiers, que en una semblanza de este Mamerto, justamente vierte estos conceptos sintéticamente, ¿no? Dice, en su discurso no increpa con la pasión de un agraviado. Su palabra no tiene amargura o el rencor de la polémica humana. Es sentida, no irascible. Se escuchan sus palabras como algo así, como las palabras del corazón del pueblo. Me parece estupendo esto, que Mamerto logre expresar los latidos del pueblo, el sentir del pueblo. Y permítame citar una afirmación de Angelelli, el obispo de La Rioja, que en una oportunidad dijo, hay que tener un oído puesto en el pueblo y otro oído puesto en el Evangelio. Yo creo que esto podríamos aplicárselo también a este hombre Mamerto, atento a las necesidades, situaciones, realidades de su tiempo y también dar una palabra desde Dios, desde el Evangelio. Y ya voy terminando. Nada más propicio que tomar la conclusión de su célebre discurso patriótico del 9 de julio de 1853. Dice así: obedezcan, señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males que Dios libre eternamente a la República Argentina. Y termino con esta afirmación: no hay nada más lento y sin apuro que un pueblo construyendo su historia. Nosotros como Argentina somos jóvenes. Si uno mira la historia de Italia
no sé, de otros pueblos tienen 2000, 3000 años, Grecia, y nosotros tenemos pocos años de vida. Tenemos que tener un poco de paciencia. Pero así como Mamerto Esquiú aportó lo suyo, ojalá que también nosotros podamos aportar lo nuestro. Gracias. La palabra de Fray Jorge Bender, guardián del convento de San Francisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el cierre de este panel homenaje, la palabra del senador nacional, doctor Dalmacio Mera. Señor senador. Bueno, tengan todos muy buenos días. Un placer poder recibirlos en esta casa, que es la casa de todas las provincias argentinas y de todos los argentinos. Agradecer a cada uno de los que se ha dado el tiempo para participar de este homenaje a un gran argentino, un gran catamarqueño como nuestro padre Esquiú. Agradecer a los legisladores que han venido de Catamarca, agradecer a la familia franciscana que se ha plegado a este reconocimiento, a los devotos de Esquiú, a los representantes y a las representantes de distintas asociaciones vinculadas a la provincia de Catamarca, y un muy especial agradecimiento a las escuelas que han venido. Me alegra enormemente, y Fray Mamerto debe estar muy contento de ver muchos chicos que hoy están aquí, chicos de jardín de infantes, chicos de la primaria, chicos de la secundaria, que hoy están aquí en este homenaje, que seguramente él no estaría no tengo muy claro si estuviera conforme con que estuviéramos haciendo un homenaje a él, ¿no? Es la humildad que destacaba Mario de su personalidad, habiendo renunciado antes de ser obispo de Córdoba a una postulación para que sea arzobispo de Buenos Aires. Era un hombre que era la humildad en estado puro, así que debe estar medio colorado que estemos haciendo, sonrojado que estemos haciendo este homenaje, pero nosotros creíamos que era un justo homenaje, creíamos que era merecido que un lugar simbólico donde se ha ido construyendo lentamente, como decía Fray Jorge, esta Argentina que nos cobija a todos, y donde hoy se desarrollan muchos acontecimientos, se discuten las leyes, tuviera el nombre de nuestro santo catamarqueño. Y fue un trabajo que no costó mucho, ciertamente. A poco de hablar de Fray Mamerto, muchos lo conocían y los que no, rápidamente, me refiero a los senadores y senadoras, entendieron que era merecedor Fray Mamerto que la galería principal del recinto del Senado de la Nación lleve el nombre de Fray Mamerto. Hoy no vamos a poder, seguramente vamos a descubrir una placa, no la vamos a poder entronizar a la imagen de Fray Mamerto, para lo que vamos a convocar un concurso para que todos los artistas puedan expresar lo que sienten por Fray Mamerto en su obra, y esa imagen será seleccionada y seguramente el año que viene, un 11 de mayo, que fue el día del natalicio de Fray Mamerto, por eso es esta reunión en el día de hoy, lo entronizaremos la imagen en esa galería principal, que es la que da vista al recinto del Senado de la Nación. Mientras tanto, cualquier idea, sobre todo le digo a los chicos, Fray Mamerto también ha sacado su perfil y tiene su Twitter. Así que cuando quieran contarle algo a Fray Mamerto o quieran saber algo de Fray Mamerto, ustedes van a encontrar en el Twitter @elfraymamerto muchas de las cosas que, como bien decía el profe Mario Vera, que es un gran profesor que tenemos en Catamarca y que nos alegra mucho que esté aquí acompañándonos hoy, siguen vigentes. Y ese es el valor de Fray Mamerto. Él dijo mucho de las realidades de hoy y cómo Fray Mamerto era un hombre que con el don de su palabra
llevaba de su elocuencia, llevaba paz y hermandad por el lugar que iba misionando y por el lugar que iba predicando. Pero hizo algo más Fray Mamerto, que quiero como detalle hacer la consideración para no abundar en lo que muy bien comentó de la personalidad Fray Jorge y el profe Mario, que es la capacidad de ceder, la capacidad de que las cosas no tienen que ser como yo las veo y como yo las creo y bajo mi credo y bajo mis convicciones, que ese es un punto de partida, pero que en algún lado hay que ceder para poder convivir con el otro. En algún lado hay que dejar algo de lo que nosotros creemos que, de esa verdad absoluta que muchas veces parecemos tener, para que con las verdades relativas podamos construir una verdad común. Y pensemos que en ese 1853, una norma, unas reglas de juego que juraban los argentinos, que en definitiva eso es la Constitución, era muy difícil por la conformación de esa Argentina que se iba haciendo. Por ejemplo, uno de los tantos principios que tenemos en nuestra Constitución como es la libertad de cultos. Y era muy difícil para él, que era un hombre religioso, con la primacía que tenía la Iglesia Católica en esa conformación del Estado. Estamos hablando hace más de 150 años. Y Fray Mamerto asumía esa posición que había que ceder, que no podía ser todo lo que yo quería o todo lo que yo creía, que había que encontrar ese punto común para generar una comunidad donde todos tengan un lugar. Como también se dio siendo legislador, hablaban del paso por la política de Fray Mamerto, y Fray Mamerto dejó todos los privilegios, dejó sentadas posturas y principios que hoy todavía cuesta ver en una Argentina que es mucho más poblada, que tiene muchos más condimentos, que tiene mucho más desarrollo en sus instituciones. Fray Mamerto, por ejemplo, era un predicador en contra de los gobiernos de familia. Les estoy hablando Catamarca en 1850. Se imaginan que hoy tenemos 400.000 habitantes, un poco más. Imagínense lo que habrá sido Catamarca en aquel entonces, y ella planteaba estas cosas de la defensa de la cosa pública, de la cosa de todos, cómo había que transitar. Evidentemente Fray Mamerto fue un adelantado, fue un hombre que no tiene tiempo. Fray Mamerto sigue vigente, Fray Mamerto nos sigue interpelando, Fray Mamerto nos sigue exigiendo, no solo desde su palabra, sino desde su testimonio. A los chicos que son de las escuelas de Buenos Aires, que me encantaron los testimonios que nos dejaron ahí en esas imágenes, seguramente muchos no conocen Catamarca. Catamarca, amén de ser una provincia bellísima y hermosa, tiene en el sur de la provincia tenemos un departamento que se llama Departamento La Paz, donde hay una localidad que se llama Recreo y muy cerquita de Recreo, que es una localidad importante para nosotros, está el Suncho. El Suncho es el lugar donde murió Fray Mamerto. Fray Mamerto falleció en enero, el 10 de enero falleció, el 10 de enero, casi me pone, ya el profe me estaba evaluando, el 10 de enero. Quienes vamos y transitamos Catamarca en enero por esa zona, que lo hacemos por asfalto, con un vehículo, con aire acondicionado, y cuando nos bajamos del vehículo hay 40, 45 grados. Fray Mamerto venía de cumplir con su responsabilidad de obispo, que en ese momento el obispado cubría la zona de Catamarca, de La Rioja, venía de atender, había salido con fiebre de Córdoba
y para los que conocen Córdoba, tenía un asunto que tratar en Belville. Son 200 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Y Fray Mamerto se fue hasta ahí, trató el asunto que debía tratar y tenía una cuestión administrativa en el cementerio de La Rioja, de la que tenía que ocuparse. Y se fue al cementerio de La Rioja y ya volvió muy descompuesto en el tren y lo bajaron en Suncho para llevarlo a una posta donde termina falleciendo. Hay que ser muy macho para andar en Recreo con aquellos guadales que habrá habido en esa época, cumpliendo con la obligación que había que cumplir con esos calores para andar y para haber transitado por esos lugares. Y ese es el Fray Mamerto que a mí me gustaría que los chicos se lleven. Un Fray Mamerto que era 3D, un Fray Mamerto que era hijo, un Fray Mamerto que era religioso, un Fray Mamerto que era ciudadano, y como bien decía Fray Jorge, tiene enorme cantidad de biógrafos Fray Mamerto y de muy importantes historiadores que han escrito sobre la vida de Fray Mamerto. Y no se le conoce una claudicación. Es una cosa extraña, habiendo transitado distintos caminos, que no haya alguien que haya comentado algún rumor que alguna vez, transitando los difíciles caminos del tiempo que le tocó transitar y las distintas dimensiones que asumió, que no haya una defección, un enojo con la madre, con los hermanos, una pelea con alguien en la política. Es realmente algo tan difícil de explicar que resulta como conclusión, como bien decía Fray Jorge, la obviedad de que era un santo. Solo un santo puede tener un testimonio de vida sin una claudicación. Lo que pasa es que nosotros por ahí estamos acostumbrados a los grandes santos que conocemos que tienen un hecho de conversión, que hace un contraste tremendo con su vida anterior. No quiero nombrar a ninguno de los santos, pero los que conocen, y los frailes que seguramente conocen mejor que yo, muchos de los grandes santos son hombres que han tenido una vida bastante liberal, bastante desapegada a principios y a valores, y hay un hecho de conversión donde se encuentran con Dios y cambian 180 grados. Entonces ese contraste y ese hecho de conversión es muy fácil advertir que ha habido un cambio, que Dios ha entrado en la vida de esa persona y esa persona la ha dedicado a su vida de ahí para adelante a Dios. Bueno, Fray Mamerto, desde que nació solo conocemos de sus bondades y de sus virtudes que están reconocidas por el Vaticano, y falta algún milagro para que pueda ser canonizado. Un día hablaba con un sacerdote que había ido a Catamarca en ocasión de una de las peregrinaciones muy lindas que hacemos con nuestra Virgen del Valle, y era un enviado de Benedicto. Y bueno, yo tuve una charla con él, entre otras cosas íbamos a pedir por la canonización de Fray Mamerto, y me decía, y ahí intercambiando opiniones, y yo le hacía alguna consideración respecto de alguna actuación de la Iglesia que a mí no me había parecido que lo había hecho de la mejor manera, y después le pedí por Fray Mamerto. Entonces el sacerdote me dice, bueno, usted que le gusta tanto militar y que se dedica a la política, ¿por qué no milita por Fray Mamerto Esquiú? ¿Y por qué no, con esa militancia de Fray Mamerto Esquiú, ahora que es un hombre reconocido en sus virtudes, no le reza a Fray Mamerto Esquiú y no le pide a Fray Mamerto Esquiú?
pídanle a Fray Mamerto Esquiú, porque Fray Mamerto Esquiú les va a conceder la gracia del pedido y van a poder tener milagros para poder demostrar su santidad. Y en el mismo sentido fuimos a verlo al Papa Francisco. ¿Se imaginan la alegría cuando un jesuita argentino lo eligen papa y él elige el nombre de Francisco para su papado? El primer papa que elige, el primer Francisco que tenemos al frente de la Iglesia Católica. Y son muchísimas las similitudes que uno encuentra en los sermones, en la vida de Fray Mamerto con la vida de su santidad el Papa Francisco. Y allí fuimos, entre ellos fuimos con el doctor Moreno, que nos está acompañando acá, un senador de la capital de Catamarca. Y hoy se están estudiando 3 milagros. Hay 2 milagros, todos ellos vinculados a enfermedades que ante la invocación de Fray Mamerto son personas que se han curado. Y hay que demostrarlos. Ahora, tampoco y con esto termino, tampoco nos convoca o nos inquieta mucho llegar al día donde su santidad en la plaza de San Pedro reconozca a Fray Mamerto Esquiú como un santo más de la Iglesia Católica. Porque tampoco estoy muy seguro que él esté muy contento con que estemos trabajando por su santidad, por su propia humildad. Pero sí lo tomamos muchos como una oportunidad. Ese camino, que no importa tanto si llegamos o cuándo lleguemos a esa condición de santo de Fray Mamerto, ese camino tiene que ser un camino de encuentro, no solo entre los catamarqueños, sino entre todos los argentinos, bajo los valores que muy bien referían ustedes, como les comentaba en el video, bajo los valores, bajo los principios de Esquiú, bajo esa posibilidad de ceder, bajo esa posibilidad de trabajar para encontrar una comunión entre todos. Fray Mamerto hoy lo que nos está diciendo es: aquí estoy para que transiten el camino, para que nos encontremos, para que sigamos paso a paso generando una historia que genere mayor igualdad para todos los argentinos, que genere mayor oportunidad para todos los argentinos, y va a ser un gusto, y desde ya los invitamos para que el año próximo, cuando entronicemos la imagen en la galería, sigamos celebrando a nuestro santo franciscano. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, señor senador. Señoras y señores, el decreto de la Presidencia del Senado de la Nación, número 38/17, instaura: desígnese con el nombre de Fray Mamerto Esquiú a la primera galería del recinto del Senado. Se dispone la colocación en dicho lugar de una placa en reconocimiento a su invalorable aporte en defensa de los intereses nacionales en los albores de la patria. En este histórico Salón Azul del Senado argentino, el senador nacional doctor Dalmacio Mira procederá a descubrir la placa que será emplazada en la primera galería del recinto. Señor senador, por favor. Queremos invitar a las autoridades provinciales que nos acompañan, por favor, a la familia franciscana, a quienes agradecemos mucho su presencia y acompañamiento. A Fray Gonzalo Cerviño, a Fray Diego Morea, al senador por la capital de Catamarca, Jorge Moreno, a los diputados provinciales Sierra Alta y Serrano y al parlamentario del Mercosur, Carlén. Riza la placa Galería Fray Mamerto Esquiú, homenaje del Senado de la Nación al fraile catamarqueño, orador de la Constitución Argentina.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017. La placa rescata una de sus frases más célebres. Las legislaturas nombradas por el pueblo deberán ser el contrapeso de las tendencias del absolutismo del Poder Ejecutivo. Ellas deberán ser el santuario de la ley, el amparo del oprimido, y en ellas se deben cifrar principalmente toda la libertad, las garantías y ventajas del gobierno republicano. Esta es la placa que será instaurada en la primera galería de esta Cámara Alta. Invitamos a las autoridades que nos acompañan, a la familia franciscana, a tomar ubicación, porque a continuación el senador nacional, doctor Dalmacio Mera, hará entrega de las esculturas con la figura de Fray Mamerto Esquiú, realizadas por la artista catamarqueña Susana Maltese, a directivos y docentes de los colegios que hoy nos acompañan y llevan el nombre del fraile catamarqueño. Vamos a invitar a la artista plástica, a la señora Susana Maltese. Muy bien, vamos a invitar, señor senador, a las escuelas de la provincia de Catamarca que han viajado 1.100 kilómetros para hacerse presentes hoy. Así que invitamos al escenario, en primer lugar, al señor Jorge Luis Molina, director de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca. Muy bien, vamos a tomar la foto oficial. Cada uno va a tener el propio, pero por las dimensiones de esta escultura es que hemos colocado solo una. Convocamos entonces a la señora Rosa Antonia Esteves de Parra, del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú, perteneciente al Centro Educativo Cultural Diocesano Virgen del Valle de la provincia de Catamarca. Bienvenida, señora Esteves de Parra. En nombre del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú, reiteramos que cada cual tiene la suya. Convocamos ahora a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. La escuela número 13, Fray Mamerto Esquiú, del barrio de Barracas, cuya directora es la señora Liliana Fernández. Luego del saludo vamos a tomar la fotografía oficial junto al senador nacional Dalmacio Mera. Por favor. Convocamos ahora al señor Norberto Russo del Colegio Esquiú del barrio de Belgrano. Bienvenido. El saludo entonces con las autoridades provinciales que nos acompañan.
esta obra para el Colegio Esquiú del barrio de Belgrano. Tomamos, señor Russo, la fotografía oficial junto a la obra, por favor. Muchas gracias. Y convocamos ahora al señor Marcos Santirso, director general del Centro Educativo Franciscano, Instituto San Francisco del barrio de Montserrat. Convocamos ahora a las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Llamamos al escenario a la señora María Graciela Torres, directora de nivel inicial, al señor Juan Carlos Jesús, directivo del nivel primario, y la señora Viviana Noemí Gómez, directivo de nivel secundario, del Instituto Fray Mamerto Esquiú de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Representantes entonces de nivel inicial, primario y secundario del Instituto Fray Mamerto Esquiú de Quilmes. ¡Ay, nos acompañan los niños también! ¡Qué alegría! Bienvenidos. Y la siguiente obra la recibe la señora Marina Gángara, profesora de la Escuela Primaria para Adultos número 705, Fray Mamerto Esquiú, de la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires. Ahora sí, con el grupo completo vamos a tomar la fotografía oficial. Y de este modo damos por finalizado este acto homenaje a Fray Mamerto Esquiú, propiciada por el senador nacional por la provincia de Catamarca, doctor Dalmacio Mira, instancia en la cual se ha descubierto la placa que será emplazada en la primera galería de esta Cámara Alta. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Muy bien, le vamos a pedir por favor que se portan tan bien a los niños que nos acompañaron recién a que estén presentes en esta foto oficial junto a sus docentes, por favor. Los podemos llevar a pasear más seguido porque se portan muy bien. Bienvenidos, los invitamos a todos los alumnos de los colegios que nos acompañan a tomar esta foto final, agradeciéndoles su participación en este acto. Tenemos alumnos de los niveles iniciales, primario y secundario de distintas instituciones que al llevar el nombre de Fray Mamerto Esquiú propagan, difunden y viven los valores de este fray catamarqueño, el orador de la Constitución. Invitamos a los chicos que se animen si se quieren agachar, poner en cuclillas o sentarse, tipo equipo de fútbol, así entramos todos en la toma. En este histórico Salón Azul del Senado argentino, es un honor para nosotros recibirlos y que hayan sido parte de este homenaje a 191 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el orador de la Constitución, que recordemos tenía tan solo 27 años cuando se refirió a uno de los auditorios más exigentes, histórica y políticamente hablando, de la época. Vamos a coronar este homenaje con un aplauso
de todos nosotros a la memoria de un hombre humilde, como lo dijo el senador Mera. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este acto y los invitamos a compartir un lunch que serviremos en el Salón de las Provincias. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.